estaremos entrevistando a un gran hombre de Dios de amplia trayectoria ministerial, cuya vida y carácter ha producido un gran impacto y ejemplo para millones de personas. Se trata del apóstol Basilio Patiño. Bienvenido, apóstol Basilio Patiño, al Ministerio Apostólico Internacional Emanuel. Es un placer compartir con usted estos momentos. Gracias, Rebeca. Igualmente para nosotros es un gozo poder compartir con ustedes este tiempo. ¿Nos podría hablar un poco sobre la importancia de la transición de la Iglesia para adaptarse a estos nuevos tiempos? Bueno, indudablemente la Iglesia, por ser un organismo vivo en esa dinámica de crecimiento y desarrollo, va interpretando en cada tiempo su responsabilidad y comprendiendo los desafíos que cada generación y cultura le establecen para que ella pueda ser el agente de cambio y de transformación. Yo no creo que la Iglesia tenga que adaptarse, sino más bien la Iglesia interpretar la realidad histórica en la que ella participa para crear ese elemento de transformación. La Iglesia ni se adapta ni adopta las formas de vida del sistema. Ella las influye, las transforma y establece que los principios y la vida del reino sean manifestados y expresados a través de la realidad de lo que ella en esencia, naturaleza y misión tiene. El hecho es que comprender cómo ser relevante, pertinente, influyente y transformador en su mundo. Entonces hay realidades históricas, contextuales, en que la Iglesia puede definir las estrategias y las formas para que los principios de vida que son eternos y su propósito se cumplan. Ya las formas y métodos como ella puede penetrar y cumplir su tarea es producto precisamente de la dirección y la dinámica del Espíritu, creando a través de sus estrategas la dirección correcta para hacerlo. ¿Y cómo la Iglesia podría gobernar en los diferentes estratos de la sociedad? Bueno, es un asunto complejo el decir el cómo. No existe como unos pasos mágicos o 7 formas o reglas para hacerlo, sino partiendo de su misión y propósito, ella cumple la razón de ser ese instrumento de transformación. Obedece primero a un proceso de enseñanza, de concientización, de esa facultad gobernante, transformadora que ella tiene, el hecho mismo de ejercer sus gracias, dones y responsabilidades. Entonces, cuando hay conciencia y conocimiento de lo que es nuestra tarea, el Espíritu de Dios va dando las formas y mecanismos para que opere. El cómo parte cuando yo sé lo que es. Si yo sé el qué, entonces el Espíritu Santo va a revelar el cómo. Y allí sí no existe una forma específica o un paso concreto para hacerlo, sino que es producto de una función, de un rol, y en el cual se van desencadenando las maneras en que ella pueda cumplir con esta realidad. ¿Cómo cambiaría nuestra concepción de Dios, la forma en que hacemos iglesia? Cuando la Iglesia comprende la realidad de lo que Dios ha hecho de ella, entonces puede tener una revelación y entendimiento del Señor y Rey, y pasa ya de la dependencia del Salvador que soluciona, que provee, para convertirse en el director y el gobernante de la Iglesia para que ella lo realice. Creo que ahí sí es una forma en que interpretemos nosotros nuestra comunión en el Espíritu y nuestra unión en Dios, de que Él es precisamente cabeza, Señor y Rey de nuestra vida y nuestra historia. Si solamente tenemos una
percepción teológica de un Dios proveedor, que es solamente el Padre que suple nuestras necesidades, no el Señor que gobierna nuestras vidas, que si es el Dios que nos está esperando ir al cielo cuando nos muramos, y no el Dios que gobierna nuestra historia y nuestro propósito existencial, entonces podríamos nosotros tener una pertinencia en realidad mucho más profunda y clara de nuestro compromiso. Esa yo creo que fue la dinámica en que se desarrolló el ministerio y apostolado de Pablo. Su primera pregunta es: ¿quién eres, Señor? Cuando yo tengo clara una revelación cristológica del señorío de Cristo, del Rey de mi vida, de lo que Él representa para mí, de que no es el Papá Noel que busco sus dádivas, ni ese juez y tirano distante que está esperando castigarme por mis errores, sino que es el Padre que me ha dado su vida, el Rey que gobierna mi propósito, el Señor que dirige mi destino. Entonces yo puedo ser efectivo ya en la agenda y el propósito. Su segunda pregunta fue: ¿qué haré, Señor? Entonces, teniendo claro el señorío y la realidad de Cristo en mi vida, puedo definir el propósito y la misión de Él que tiene para mí. Una palabra de bendición para Venezuela. Bueno, como toda nación que está en la agenda de Dios, porque las naciones son la herencia en Cristo y cada nación es bendita por causa del propósito. No interesando las realidades sociopolíticas, las condiciones económicas, todo país está por causa del propósito en Cristo de que son benditas a ser participantes y protagonistas de la historia de Dios. E indudablemente creemos que esta nación Dios la ha marcado para que sea también discípula de Cristo. Y como dice Pablo en Romanos 1, todas las naciones vengan a la obediencia de la fe en Cristo Jesús por la gracia del apostolado. Entonces, una nación que abraza la gracia de Dios y una iglesia que en esa nación asume su función y naturaleza apostólica, podrá provocar que se levante una transformación y una sociedad construida según los principios de Dios, creyendo que el Espíritu de Dios va a provocar cambios, gobernar los destinos y trabajar en el corazón de la familia de esta nación. Y declaramos que todos sus recursos, habilidades y oportunidades serán encauzadas para el propósito eterno. Una nación marcada con un destino de abundancia, que en el plan de Dios y esa redención cósmica y ese gobierno universal, esta nación participe efectivamente en lo que Dios ha determinado en su plan soberano. Así que lo declaramos favorecidos, bendecidos, prosperados y victoriosos frente a cualquier situación. Muchas gracias, Apóstol Basilio Patiño, por otorgarnos estos minutos de su tiempo. Mucho gusto, Rebeca, gracias.